Shabbat Shalom, bendiciones. Una vez más con ustedes las Asambleas de la Torá Viviente, un refugio para las naciones, para el mundo. Estamos aquí hoy para traerles la porción semanal, la parashá número 4, Vayerá, y apareció, cuando el Señor se le aparece a Abraham. Estamos aquí reunidos justamente para traerles este entendimiento por medio del estudio de la parashá. Es muy importante que este nuevo ciclo que ha comenzado, usted, amado, amada, pueda seguirlo verdaderamente con el único fin de entender qué es lo que el Padre Eterno nos quiere decir por medio de su palabra. Muchas veces lo leemos simplemente y nos quedamos con lo leído. Pero recordemos lo que el Padre nos dijo y nos exhortó a que hiciéramos, que escudriñáramos sus escrituras porque en ellas íbamos a encontrar el camino, la verdad, la vida. Y así sabemos que el camino, la verdad y la vida es nuestro Adón Yeshua HaMashiach o Jesús, como usted lo conocía. Pero ¿cómo lo encontramos o cómo sabemos que es Él? Pues por todo lo que está escrito que dijo que iba a acontecer y que pasaría, que Él vendría a traernos este refresco, esta agua viva que es la palabra del Eterno, que haría que nosotros entendiéramos cuál es el verdadero camino que debemos de seguir. Con el estudio de estas porciones semanales, el espíritu de santidad que mora dentro de nosotros comienza a crecer y allí podemos aplicar lo que dice en el versículo, que tenemos que morir nosotros, tenemos que menguar nosotros para que el espíritu dentro de nosotros crezca. Y crece por medio de la palabra en buen entendimiento y sobre todo cuando la aplicamos correctamente. Así que hoy les traemos este estudio de la parashá número 4, Vayerá, la cual será y esperamos de mucha, mucha bendición para cada uno de ustedes. Y vamos a dar inicio con nuestro hermano Francisco, que es nuestro primer expositor. Adelante, amado, bendiciones, shalom. Gracias, Carlos. Ahora, para esta porción de la escritura, número 4, Vayerá y apareció. Shalom, shalom. Gracias por estar ahí. Saludos, saludos cordiales. Algo diferente hoy. Estamos viviendo en un tiempo un poco desconcertante y a la vez mágico. Y cuando digo mágico, no me refiero a magia, sino especial por los acontecimientos que nos están tocando vivir. Imagino que el día que Yahweh se le apareció a Abraham también fue especial y único para él. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Yahweh en el encinar de Nanre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Primero, encinar, la palabra encinar encontramos en el versículo este, de la palabra hebrea elón, elón, encina, roble u otro árbol fuerte. Deriva de la palabra agil, agil, árbol, encina, fuerza, carnero, pilastra, apoyo fuerte. Lo que hemos estado hablando ahora con la hermana Mari Mondelo, ¿no? Encinar está compuesta por 4 consonantes hebreas, que son la ale, que representa al buey, fuerte, líder. Representa al Padre como precursor y dador y protector de la vida. Como nos dice la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, por los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y a quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa para ti el Hijo de Dios? ¿Qué significa para ti el Hijo de Dios? La palabra lame es vara, aguijón, autoridad, control, avanzar. Representa la autoridad y control del Padre
en su creación, avanzando con su bastón de mando para enseñarnos, como bien conocía el rey David, y a veces poniéndonos un aguijón, como bien experimentó el apóstol Pablo. Esto que encontramos en los libros de Salmo, capítulo 23, del 1 al 4, y Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2, 6 y 7. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Conozco a un hombre en Cristo de hace 14 años, en el cuerpo, y en el cuerpo no lo sé, y fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sin embargo, ni siquiera si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en la carne, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Tú y yo seguimos la vara o bastón de nuestro Salvador, o somos tan vanagloriosos que Jesús tiene que poner un aguijón en nosotros. La palabra va, clavo, estaca. El clavo representa la unidad y el compromiso con nuestro Salvador, como lo tenía el apóstol Pablo, y la estaca que hemos de extender nuestro campamento. Texto que encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, e Isaías capítulo 33, versículo 20 y capítulo 54, versículo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni será arrancada sus estacas, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. Y refuerza tus estacas. ¿Sabías tú que si estás crucificado juntamente con Masías, has de mirar a Jerusalén y guardar las fiestas solemnes de Yahweh? Porque dime tú de dónde dice que la Escritura que las fiestas solemnes están abolidas. Dime tú dónde dice en la Escritura que las fiestas solemnes están abolidas. ¿Sabías tú que tu palabra o Torá o Pentateuco saldrá de Jerusalén a todas las naciones? Escucha lo que dice el libro de Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh, porque de Sión saldrá la ley,
y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Nun, la cuarta letra, Nun, que es semilla, pez o vida. La semilla representa la simiente o el espermatozoide de Abraham, de donde nacería toda descendencia, incluido Yeshua HaMashiach, Jesucristo, según la carne, para darnos la oportunidad de salvación. El pez representa la multitud, que sería salvada a partir del pacto que Yahweh hizo con Abraham, nuestro padre de la fe. Vida es Yeshua HaMashiach, Jesucristo por excelencia, como vemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 15 y capítulo 6, versículos 33 al 35. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Si has visto las parashot o porciones de las escrituras anteriores, habrás apercibido y dado cuenta del hilo que las une a esta, después del pecado de Adán y Eva. Dios escoge a Noé, varón justo y perfecto delante de él. Dios caminó con Noé, porque recuerda, el menor es bendecido por el mayor. De Sem, hijo de Noé, desciende Taré, papá de Abraham, con quien Yahweh confirmó el pacto eterno por todas las generaciones, y de donde nacería al fin y al cabo nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Segundo, Mamre, de la misma palabra hebrea, también lujuria, un amorreo. Abraham traía el pecado y podía pecar, igual que cualquier mortal. Escucha lo que dice Yahweh Yeshua de Abraham. Esto que encontramos en los libros de Génesis, capítulo 26, versículo 5, y capítulo 18, versículo 19. Por tanto, escuchó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, que son las instrucciones de Yahweh. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ni te imaginas tú que este versículo llegó a Pablo, el hebreo, del cual somos descendientes todo israelita, no al Pablo cristiano, que está es una mala interpretación de las escrituras y que aún está en una venda que no pueden ver. Escucha con atención los siguientes versículos. Hechos capítulo 16, del versículo 16 y 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Quienes os anuncian el camino de salvación. Yahweh dice de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino mío. ¿Acaso guardar el camino de Yahweh no es lo que confesó la divina cuando dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación? También llegó a Apolo, descendiente de Abraham, como vemos en el texto
de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 24 al 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Acaso cuando dice varón elocuente y poderoso en las Escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor, no se está refiriendo a lo que dice Yahweh de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh? En el siguiente texto, el que hace referencia a sus padres y al camino de salvación, sin lugar a ningún género de dudas, es Pablo, cuando está dando testimonio ante Félix, el gobernador romano de Judea, hecho que encontramos en el capítulo 24 de Hechos, versículo 14. Pero esto confieso, que según el camino de ellos llaman herejía, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Sabías tú que Pablo había sido instruido en la Torá o Pentateuco por Gamaliel? ¿Quién era Gamaliel? Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Escucha lo que dijo Gamaliel al Sanedrín cuando perseguían a los apóstoles e incluso lo echaron en la cárcel. Esto que encontramos en Hechos capítulo 5, versículos 35 y del 38 al 39. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Abraham, al igual que Pablo y Apolo, conocía y guardaba todos los preceptos, mandamientos, los estatutos y las leyes. Para poder guardarlo, primero hay que conocerlos. ¿Los conoces tú? ¿Los conoces tú? ¿Sabes cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Veámoslo juntos, tú y yo. Precepto de la palabra hebrea mishmeret, cargo, cuidado, vigilia, el acto de custodia, centinela, puesto objetivo, preservación, deriva de la palabra mismar, cárcel, guardia, prisión. Por tanto, decreto significa cargo, cuidado, vigilia, custodia o centinela de los mandamientos. De no cumplir estos requisitos se convierten en nuestra cárcel, nuestra prisión, lo cual quiere decir que aunque humanamente estemos vivos, espiritualmente estamos muertos y separados de Dios. Recuerda Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Palabras de Yeshua. ¿Cómo podemos decir que Yeshua, Jesús, es nuestro Señor y Salvador si no cumplimos sus mandamientos? Mandamiento de la palabra hebrea misbah, estatuto, ley, mandamiento, sea humano o divino. Deriva de la palabra sabat, constituir, ordenar. Tenemos que conocer los mandamientos divinos para obedecerlos. De otra manera seríamos unos hipócritas.
porque no los conoceríamos ni los aplicaríamos. Decreto de la palabra hebrea juká, juká, costumbre. Deriva de la palabra jok, jok, promulgación. De aquí cita, nombramiento de tiempo, espacio, cantidad, trabajo o uso. Por tanto, decreto es la costumbre o promulgación, publicación, divulgación o difusión de los mandamientos e implementarlos en nuestra vida para ponerlos en práctica, siendo nosotros los primeros que damos testimonio de lo que lo estamos cumpliendo. Resumiendo lo que hemos visto en esta parashá o porción de la escritura. Después le apareció Yahweh en el encinar de Manre. Esta frase es la que te he desarrollado durante toda la parashá o porción de la escritura que hemos visto hoy. Encinar, como hemos visto, representa a Yahweh, Yeshua, Jesús, como precursor y dador y protector de la vida, teniendo autoridad y control con su callado o bastón de mando para guiarnos. Vimos como ejemplo al rey David. El clavo representa la unidad o compromiso con nuestro Señor y Salvador. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. ¿Sabías tú que si estás crucificado con Masías, has de mirarlo a Él y a Jerusalén, lugar de donde saldrá la Torá o Pentateuco, muy pronto a las naciones? Como está profetizado, hecho que ocurrirá en el milenio en el que estamos a punto de comenzar. La semilla representa la simiente espermatozoide de Abraham, de donde nacería incluso Yeshua, Jesús, según la carne, para darnos una oportunidad de salvación. Pues esto es precisamente lo que significa la palabra hebrea Yeshua, salvación. El pez representa la multitud, que sería salva a partir del pacto que Yahweh hizo con Abraham por medio de Efraín o casa de Israel. Recuerda, Abraham es el padre de la fe, por medio de quien podemos llegar a Yeshua, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Vimos también cómo Yahweh mismo da testimonio de lo que Abraham, de que Abraham está diciendo. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh. Cómo efectiva y definitivamente ocurrió cuando una divina proclamó por su propia boca: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. El judío Apolo también da testimonio de Abraham, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. O el mismo apóstol Pablo, el judío, nunca el cristiano, dio testimonio de Abraham. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que la ley y en los profetas están escritas. También te he explicado la diferencia entre precepto, mandamiento y decreto. Ahora la decisión es tuya y nada más que tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te podemos ayudar, te queremos ayudar. Contáctanos. Shabbat Shalom y pasamos al siguiente expositor. Shabbat Shalom, amada familia. Bienvenidos una vez más. Gracias, hermano Francisco. Le damos un cordial saludo a todos los que están en estos medios escuchándonos. Que la Shalom de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach sea con cada uno de nosotros. Y quiero hacer un paseíto, hoy que estamos en nuestra cuarta parashá, de lo que hemos visto, un pequeño conteo, como lo hacía nuestra amada Sandra. Estuvimos viendo en la primera parashá
que era Bereshit en el principio o desde las salidas. Él es el creador del cielo y la tierra, el universo, y todo lo que está hecho fue creado por él. Infortunadamente el hombre, a través de su decisión por querer obedecer a la voz de su corazón, pecó, cayó y quedó en exilio. Sin embargo, en la segunda parashá, Noah, que significa descanso, reposo, el Eterno trae ese plan de salvación para aquel que se salió, pero que quiere y anhela volver a entrar. Esa salvación del yugo del pecado que trae juicio al hombre, que fue lo que trajo la tercera parashá. Leg leja, vete para ti. Mira al interior donde puse mi soplo, aliento, y quiero que te quedes con estas palabras. Soplo, aliento. Cuando Elohim creó al hombre, sopló aliento de vida sobre ese barro, y el hombre fue el espíritu de Adonai, el cual dejaron nuestros padres y toma de nuevo la vida que te di en el Edén. Y hoy que es la parashá número 4 y apareció, es lo que el Eterno siempre quiere hacer en nuestras vidas. Que volvamos a Él, entonces Él nos visitará. Y me gustaría que te quedes con Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mi nombre es Paula Cerón, te hablo desde la ciudad de Valencia y he titulado a esta reflexión que me compete en la lilla número 3 desde Génesis capítulo 19:1 hasta la lilla número 4 que está hasta Génesis capítulo 21:4. Te invito a que tomes tu Biblia, tomes nota, apuntes y te alimentes con la palabra de vida. La única puerta de salvación para entrar y salir en medio de la oscuridad. Así he titulado a esta reflexión. Y comienza diciendo Génesis 19:1. 2 mensajeros descienden a Sodoma al caer la tarde. Lot, que está sentado en la puerta de la ciudad, los ve y corre a recibirlos, los invita a su casa y les prepara pan sin levadura. Pero los hombres del lugar de Sodoma, llenos de violencia, rodean la vivienda y exigen que los entreguen. Lot intenta razonar, el pueblo no escucha. Entonces los mensajeros lo toman de la mano y lo introducen, cerrando la puerta. Le dicen, ¿tienes aquí a alguien más? Saca a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, porque vamos a destruir este lugar. Cuando Lot vacila, en la Reina Valera dice, y se retrasaba Lot, que es lo que nos ha sucedido durante mucho tiempo a algunos, pero gracias al Eterno estamos aquí. Ellos lo apremian con fuerza, con firmeza. Levántate, toma a tu esposa y a tus hijas que están aquí para que no perezcas. La misericordia, amados, no solo avisa, empuja a tiempo. Tal como dice el Salmo 91:11. Porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Aquí la palabra nos identifica la identidad de los otros dos hombres que llegaron con el Eterno, los mismos que estuvieron en la tienda de Abraham. 2 ángeles encontraron a Lot sentado a la puerta de la ciudad. Por los escritos más antiguos se sabe que en la puerta se sentaban los principales de la ciudad y en especial los que impartían justicia. Lo puedes investigar. ¿Qué había pasado con los animales que Lot pastoreaba? ¿Recuerdan las anteriores parashá? Lot era pastor de ovejas. Aunque seguía siendo un hombre justo, encontramos a un Lot asimilado al mundo. Así que, amado, si hasta aquí te está haciendo de bendición este mensaje, yo quiero que lo compartas, que seas instrumento de bendición para otros, porque esta palabra sin duda alguna tocará vidas y llevaremos la besorá, las buenas noticias a aquellos que aún a lo mejor no la conocen. Lot, asimilado al mundo, al medio que lo rodeaba, ya no estaba al cuidado de sus ganados. Y aunque se afligía por la conducta de sus vecinos, vemos en su
comportamiento, el peligro de no permanecer aparte del mundo, como ordena Yud-Heh-Vahei. Noten que también ofrece a sus invitados celestiales panes sin levadura. Y yo meditaba muchísimo mientras leía, porque cada vez que abrimos la Torá, la instrucción, aprendemos algo de parte del Padre. Al igual que Abraham, confirmando que se encontraba en la época de Pascua o Pesaj, amados, la Torá es eterna. Compara esto que te estoy enseñando con Génesis 18:6. Así que cuando los habitantes de Sodoma vinieron a casa de Lot para exigir que sacaran a los visitantes, Lot les propone entregarles a sus hijas a cambio de impedir que abusaran de sus invitados, lo cual nos permite pensar que tanta depravación alrededor había impactado la manera de pensar de Lot, hasta el punto de encontrar solo esta absurda salida. Amados, las escrituras llaman a este impacto cauterización de la conciencia. Primera de Timoteo 4:1 lo establece. El Espíritu Santo, hablando hoy también a su iglesia, ha dicho claramente que en los postreros días, en los últimos tiempos, algunas personas dejarán de confiar en Dios, en Elohim, se dejarán engañar por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. En el versículo 9 nos damos cuenta por la palabra que los mismos habitantes donde vivía Lot le respondieron de manera amenazante y temeraria a Lot, no solo diciéndole que no pertenecía allí, sino que no tenía derecho a tomar decisiones como un juez y que le harían lo mismo o peor a él. Así que esto nos lleva a reflexionar que por más que quieras apartarte de Dios, complacer al mundo, complacer al diablo, tarde o temprano pagarán las consecuencias. Obviamente estas personas en su ceguera espiritual de pecado no podían diferenciar entre que estos ángeles eran hombres. Ellos los veían como hombres, pero realmente eran enviados del Eterno. Esto nos lleva a una seria advertencia para nosotros que vivimos en una época de intensa maldad. Cada vez vamos viendo menos graves las actuaciones que antes censurábamos. Hoy, si no tenemos la instrucción a la vista, la Torá, la Biblia, fácilmente caemos en comportamientos socialmente aceptados, pero contrarios a la voluntad del Eterno. Y Apocalipsis 18:4 nos recuerda, hablando acerca de estos últimos tiempos, el Eterno, ordenando a su pueblo salir de la Babilonia espiritual para evitar precisamente esta contaminación, que impide discernir con claridad lo que es santo y lo que es profano, amados, antes de que sea destruida por la multitud de sus pecados. El pueblo escogido por Yud-Heh-Vahei debe ser un pueblo apartado del mundo. La palabra santo significa precisamente esto, un pueblo apartado. En la parashá pasada hablamos de esto, que el Eterno escogió un pueblo para él. Amados, esta escena no solo relata la destrucción de una ciudad, su completa ruina, sino también la salvación de una conciencia. Sodoma representa el sistema que perdió toda sensibilidad, en el cual nos encontramos. Lo mismo que sucede hoy en día. Lot es la huella del amor de Abraham, del diálogo entre Abraham y el Eterno. Esas son las buenas nuevas, la Besorá, que se atrevió a interceder, lleno de confianza con una fe madura. Quien aprende a hablar por los demás está aprendiendo a hablar con el cielo. Y en esta asamblea tenemos hombres y mujeres que, no importando el frío, el calor, la enfermedad, son esos que hablan con Dios para que nosotros estemos firmes, tú y yo y todos los que escucháis esta palabra. Tal como lo dice el Salmo 91:1, tienes que habitar bajo la sombra del Omnipotente para ser guardado. A veces el cielo toca tu vida de noche, cuando todo parece oscuro. No viene a discutir, viene a sacarte de donde ya no puedes permanecer, amado. El alma que aprende a escuchar esa voz silenciosa, levántate, toma tu familia y sal. Comienza su éxodo personal. Y Apocalipsis 3:20 te confirma,
He aquí, yo estoy a la puerta, dice Adonai, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tenemos ejemplos actuales hoy en día en la familia. Cuando el ambiente se contamina de gritos o desánimo, abrir la puerta al respeto es invitar a los mensajeros de Yud-Heh-Vah-Heh. Cerrar la puerta a la violencia es también un acto sagrado, amados. En la sociedad, a veces ser justo es simplemente ofrecer abrigo en un lugar donde todos exigen. El gesto mínimo de empatía puede alterar el destino de toda una casa. En lo interior, si sabes que una costumbre, un grupo o un pensamiento, incluso amado, una congregación no está llevando la palabra como Elohim manda, escucha la instrucción divina, levántate, no discutas con el cielo, obedece y verás cómo se abre la salida. Tal como dice Elohim en sus promesas, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Yud-Heh-Vah-Heh. Y te quiero hablar un poquito de ciencia, que no está apartada de la Torá, como muchos piensan. La neurobiología muestra que en situaciones de crisis el cerebro necesita órdenes simples para actuar. Te estoy hablando de ciencia. Levántate, toma, sal. La Torá dice lo mismo hace miles de años. ¿Ves que no está separada la ciencia del Ruach HaKodesh? La claridad salva, amado. Cuando decides cortar una inercia destructiva, tu sistema nervioso se reconfigura y tu campo energético cambia de frecuencia. Salir de Sodoma, de un hábito, de una relación, de una idea, de aquello que no te conviene, es literalmente reprogramar el cerebro. ¿Acaso el Padre no nos dice a través de Romanos 12:2 esto mismo? La fe práctica es la que mueve. Renovaos en el poder de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la buena voluntad del Padre. Así que, amado, yo te invito a aplicar en el corazón, que es la mente de los hombres, mujeres, niños de Emuná. Creer, confiar y obedecer. Si ayer dudaste, hoy da el paso. Lleva lo esencial, tu fe, tu familia, tu propósito. No mires atrás mientras el cielo te conduce. La misericordia no siempre acaricia. A veces te toma del brazo y te empuja hacia la vida. Y sí, duele. Pero Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Avanza. La meta es salvación y vida eterna. Y quiero que apuntes 2 de Timoteo 1:7. La misericordia también te empuja. Cuando tú te frenas, el cielo te toma de la mano. Cuando nos quedamos en ideas personales, el Señor nos tiene que mover, incluso mandar fuego si es necesario. Sodoma fue destruida no solo por actos inmorales, sino por la ausencia de compasión, tal como nos lo dice Isaías 1:17, y esto es para nosotros. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido. En la lilla número 4 vemos que ese fue el pecado de Sodoma. Orgullo, abundancia de pan y ociosidad, pero no fortalecieron la mano del pobre. Cuando la empatía desaparece, la civilización se calcina por dentro. Sabemos que Sodoma estaba colmada de pecado, al punto que Yud-Heh-Vah-Heh tuvo que descender. La mujer de Lot no fue castigada por curiosidad, sino porque su corazón se quedó pegado al pasado. En Lucas 17, 32, 33 nos revela esta verdad. El fuego que descendió no fue venganza, sino justicia divina para purificar lo que ya no podía sanarse. Porque nuestro Elohim, misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande misericordia, también es fuego consumidor, como lo dice Hebreos 12, 29. En el nivel del alma, Sodoma es la zona interna donde justificamos el egoísmo. Cuando esa zona se incendia por la conciencia, el alma despierta y busca altura. Por eso el mandato fue y sigue siendo hoy: huye al monte. Mira el paralelo en Mateo 24:16, cuando Yeshua les dice a sus discípulos y te dice a ti hoy y a mí:
Cuando veáis estas cosas, huid a los montes. Esto, amado, representa la elevación de la conciencia. Y ejemplos actuales en tu familia. Mirar atrás es revivir la ofensa, repetir discusiones, vivir en el resentimiento. Cuando Dios dice sigue, no te pide olvidar instantáneamente una ofensa, sino avanzar, obedecer con aprendizaje. En la sociedad, las crisis políticas, climáticas, económicas son espejos de Sodoma, amados. No para destruir, sino para revelar dónde hemos perdido la sensibilidad. En lo personal, cada vez que eliges justificar una mentira, una indiferencia, un pequeño gesto incorrecto contrario a la Torá, ay, es que todos lo hacen. Querido, querida, amado que me escuchas, el fuego del cielo te está avisando que la conciencia se está enfriando. Así que, si sientes que algo se derrumba, tal vez no sea castigo, sino purificación. El alma no se quema, se despierta. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Yeshua HaMashiach. El fuego del juicio no destruye al justo, lo separa de lo que ya no debe ser. Baruch Hashem. La historia de Sodoma no es solo memoria, ese espejo es para nosotros. Cada generación elige ser valle que se quema o montaña que se eleva. Elohim no busca asustarte, sino despertarte. Cuando obedeces y caminas hacia las alturas, la aurora te alcanza y comprendes que el fuego no vino a matarte, sino a mostrarte que hay luz después de la noche. La senda de los justos, mi amado, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Hoy, como mensajera del Rey de Justicia, Yeshua Sikeinu, con su amor te exhorto, te llamo, te insto y te empujo a que no te resistas a Dios. No endurezcas tu corazón como lo hicieron estas naciones que perecieron. Yuhet Bajei nos pide que le entreguemos todo, amados. Él nos dará algo mejor. Y aquí quiero hacer un énfasis, con mucho amor, pero con la palabra que el Eterno siempre nos llama. Así como primera de Timoteo 4 nos decía que en los postreros días el Espíritu de Dios hablando, nos anunciaba y anunciaba desde los principios que muchos se apartarían de la fe. Hoy yo exhorto a aquellos hombres que han decidido servirle al Eterno, pero que se han perdido de sus sendas, de su camino, a que vuelvas a las sendas antiguas, a que busques aquellos caminos que caminaron los profetas, los discípulos, como dice Jeremías. Paraos en los caminos, mirad cuál es la senda antigua y andad por ella y hallaréis descanso para tu alma. Recuerda, amado siervo del Eterno, líder, tú que me escuchas, no busques la fama. Dios, Elohim, cuando te prepara en la intimidad de tu habitación. Cada uno de los que estamos aquí, en esta asamblea, que tiene un título, pero le servimos al Rey Eterno. Él es el escudo con el que caminamos todos y cada uno de nosotros. Nos ha pasado por el fuego. Tal como le dijo a Pedro Yeshua, el diablo os ha pedido para zarandearnos, y tal como se está dando en esta reflexión, las pruebas muchas veces son el resultado para probar nuestra fe. ¿Cómo estamos caminando? ¿Somos creyentes maduros o estamos con un pie en el mundo y otro afuera, acomodándonos a este sistema que corrompe? Por favor, tomemos conciencia, que no tenga que venir Elohim con juicio para que nos demos cuenta cómo está nuestra vida, porque este mensaje no es solo para padres, hijos, esposas, es para servidores. Recordar que así como el Eterno es amor, también vendrá a tomar nota de lo que estás haciendo con su rebaño. No se trata de la cantidad, se trata de la calidad del tiempo que tú pases con el Eterno. Si no hay dominio en tu vida, si no hay orden en tu casa, ¿cómo tú podrás llevar un rebaño? No busques el
no encuentro las palabras en este momento, pero el punto sería, a veces queremos la fama, no permitamos que los aplausos nos apaguen lo que el Eterno nos ha llamado a hacer, como decía una hermana ayer. Estamos aquí para servirle al Eterno, pero no desde los estrados, no desde el púlpito, sino desde una vida ahí atrás donde nadie te ve, donde nadie te escuche, con testimonio, porque entonces el que te elevará, el que te pasará a otro nivel, es el Dios de Abraham. Amado hermano, la palabra nos dice en Primera de Timoteo 6:3, si alguien esto enseña y exhorta, si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro maestro Yahoshua el Masías y a la enseñanza que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Más bien delira acerca de controversias y contiendas, de palabras de las cuales vienen envidia, discordia, calumnias, sospechas perversas y necias rencillas entre hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como fuente de ganancia. Sal de ahí, pueblo mío. No tengas temor cuando tú no veas la Torá siendo enseñada, como dijo Yeshua a sus discípulos. En la cátedra de Elohim, en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y fariseos. Hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan conforme a sus obras. No perdamos la sensibilidad. Que el temor de Dios gobierne tu vida, no el temor del mundo, de perder un empleo o de perder incluso tu, que te despojen de lo que tú eres como persona o tu credibilidad, porque Dios a su tiempo te dará y te dará a conocer los buenos frutos si perseveras. Amado oyente, te bendigo en el nombre de Yeshua y que esta porción haya sido de bendición para tu vida. Damos paso a nuestra siguiente expositora. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amado Paula. Gracias por sus exposiciones. Me llamo Marianela desde Francia. Dice la palabra en Oseas 4:6 que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y gracias al Eterno estamos aquí queriendo aprender de esta palabra. Que a Él sea la gloria. Me tocan 3 aliyot, las 5, 6 y 7. Empezando con la aliyá número 5, que está en Génesis capítulo 21, del versículo 5 al 21. Leemos el versículo 9 que dice: Sara vio que el hijo que Agar la misrita, que es egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba. Sara y Agar representan dos pueblos. Nos lo explica Gálatas 4 del 22 al 31. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras que el de la esclava nació según la carne, el de la libre nació por medio de la promesa. Aquí hay aquí hay una alegoría. Pues estas dos mujeres son dos alianzas. Agar es la alianza del monte Sinaí que engendró hijos para esclavitud. Porque Agar representa al Sinaí, montaña que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito: Alégrate, oh estéril, que no das a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y levanta la voz tú que no estás de parto, porque más son los hijos de la promesa abandonada que los de la que tiene marido. Esto está en Isaías capítulo 54, versículo 1. Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la tal como Isaac, pero como en aquel tiempo el que fue engendrado según la carne persiguía al que había nacido según el Espíritu,
así es ahora también. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque jamás será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Conexión con la Brit Hadashah, lo que acabamos de leer en Gálatas capítulo 4, que alude a la libertad en Yeshua. La separación de Ismael simboliza la libertad que los creyentes tienen en el pacto de gracia. Yeshua trae una relación basada en la fe, no en las obras de la ley. El nacimiento y gozo mesiánico. La risa asociada con Isaac prefigura el gozo pleno y eterno que los creyentes experimentan en Yeshua, quien es el cumplimiento de todas las promesas. Esa porción, en tanto que relata el tema de misericordia y redención, lo podemos conectar con Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 37, donde el profeta Eliseo promete un hijo a la mujer sunamita confiando en la fe en Adonai. El niño muere y esta mujer fue y lloró a los pies del profeta, el cual, con la gracia del Eterno y su poder, revivió al muchacho, devolviéndole a la mujer, a la madre, el gozo. Isaac, el hijo de la promesa, es el heredero legítimo del pacto. Su nacimiento no es resultado de esfuerzos humanos, sino de la gracia y la soberanía de Elohim. Representa la línea a través de la cual el pacto de redención sería cumplido, mientras que Ismael, el hijo de la carne, aunque el Elohim le bendice, como lo podemos ver en Génesis 21:13, su nacimiento simboliza la dependencia en los esfuerzos humanos. La tensión entre Isaac e Ismael refleja la lucha entre la gracia, que es Isaac, y las obras, que es Ismael. Un tema desarrollado en el Brit Hadashah, como ya lo hemos dicho en Gálatas capítulo 24, que pueden leer. De donde Isaac, nacido de una promesa y por un milagro, prefigura a Yeshua HaMashiach, quien también nació milagrosamente, siendo la culminación de la promesa hecha en Abraham. Ambos son hijos de la promesa. Gálatas 4:28, mientras Isaac representa el gozo del pacto, Yeshua lo perfecciona al traer la redención eterna. Saúl nos dice, como ya lo hemos dicho en Gálatas 4, interpreta a Agar e Ismael como símbolos de la esclavitud bajo la ley y a Sara e Isaac como símbolos de la libertad en el pacto de gracia en Yeshua. Esto resalta que en el plan de redención, Elohim elige un camino de fe y promesa, no uno de obras humanas. Pasamos a los versículos 10 al 17. Sara exige a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Las palabras de Sara iban más allá de un simple celo y egoísmo, según muchos sabios. Eran palabras proféticas y a su vez cuidaba de mantener puro el linaje de la promesa. Los hijos de la obediencia no compartirán la herencia con los hijos de desobediencia. Como podemos leer en Efesios 5, del 5 al 6, porque eso ustedes lo saben muy bien, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino del Masías y de Elohim. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de esas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. También vemos la tristeza que le causa a Abraham echar a Ismael, a pesar de que Yahweh dio razón a Sara, por lo que Adonai promete también engrandecer a Ismael, puesto que también pertenecía a su descendencia. Así lo cuidó incluso a punto de morir en el desierto. Una vez más, Adonai cumple su promesa porque nuestro Elohim es fiel a su palabra.
¿Qué reflexión podemos traer a esta aliyah número 5? Primero, la fidelidad de Elohim. La historia de Isaac nos enseña que Elohim es fiel y cumple sus promesas incluso cuando parecen humanamente imposibles. En nuestra vida, esto se traduce en confiar en su tiempo, en el tiempo del Eterno y en su voluntad. Segundo, Yeshua, el goce que produce la redención. Así como Sara experimentó una risa de gozo, los creyentes en Yeshua experimentan alegría al recibir la redención. Esto se refleja en las palabras de Saúl que dice, regocijaos en el Señor siempre. Eso en Filipenses 4:4. Tercero, la fe y nuestras relaciones. El conflicto entre Sara y Agar muestra cómo las tensiones humanas pueden ser usadas por Elohim para llevar a cabo su plan soberano. Nos recuerda que incluso en situaciones difíciles, Elohim está obrando. No temas, porque yo estoy contigo en cualquier situación que podamos afrontar. La cuarta es confianza en Elohim. La historia de Isaac nos anima a confiar en que Elohim cumplirá sus promesas sin importar las circunstancias. No busquemos por nuestros propios esfuerzos hacer las cosas, sino que confiemos, tengamos nuestra confianza puesta en Él. 5. La vida en la promesa. Vivir como hijos de la promesa significa depender de la gracia de Elohim, no de nuestros propios esfuerzos. La gracia y la misericordia. Elohim no abandona a Ismael, mostrando su misericordia para que los que no son parte del pacto, para los que no son parte del pacto. Esto apunta a la salvación ofrecida a las naciones a través de Yeshua. Como es dicho también, el principio de todo eso es que Elohim bendijo a Abraham diciéndole, yo creo que es en el capítulo 12, lo vimos en la pasada, que todas las familias de la tierra seremos bendecidas a través de él. Y aquí está cumpliendo esto desde este momento. Yeshua apunta la salvación para todas las naciones, todo aquel que en él crea. Nos muestra la fidelidad de Adonai, su fiel cumplimiento a sus promesas. Pasamos a la aliyah número 6, que está en Génesis capítulo 21, del 22 al 34. En el 33 y el 34, plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Yahweh, el Olam, el poderoso eterno. Abraham residió durante mucho tiempo en la tierra de los palestinos. Existe desacuerdo entre algunos comentaristas si es que se trataba de un huerto o de una posada. Lo cierto es que así fuera una de las dos cosas, había un deseo profundo en Abraham de servir a los forasteros que pasaran por ahí. La palabra plantó en hebreo Esel del Strong 815 significa arboleda tamarisco. Creemos que este lugar era un lugar de servicio a Yahweh. Ali construyó un lugar de sombra y un altar al Todopoderoso, ya que dice e invocó Ali el nombre de Yahweh. Así también nosotros debemos construir con nuestras congregaciones lugares de sombra para otros y lugares en los que se enseñe a clamar el nombre del Eterno, incluso y mucho más en nuestras familias. El tema que puedo sacar de esa aliyah número 6 es el pacto entre Abraham y Abimelech. Abimelech es un rey filisteo que reconoce la bendición divina sobre Abraham. Reconoce la prosperidad de Abraham como un testimonio de Elohim, lo que refuerza la importancia de la fe activa que trae bendición y paz a través de la presencia divina. El pozo de Berseba. En la antigüedad, los pozos eran esenciales para la supervivencia en regiones áridas y su posesión implicaba derechos territoriales.
El nombre Beerseba significa pozo del juramento o pozo de las 7, aludiendo tanto al juramento como a las 7 corderas entregadas como testimonio. Podemos conectar esta, esta porción con Isaías 54 del 1 al 5. Este pasaje conecta la promesa de la multiplicación de Israel con la expansión territorial, reflejando el pacto de Abraham con Abimelech como símbolo de la bendición divina, y con el Brit Hadashah en Hebreo 6 del 13 al 15, que explica la fidelidad de Elohim en cumplir las promesas a Abraham, subrayando su rol como ejemplo de la fe. El pacto de Abraham apunta al pacto del Eterno en Yeshua, quien asegura la paz entre Elohim y la humanidad. Beerseba simboliza un lugar de juramento, prefigura el cumplimiento del juramento divino en el Brit Hadashah. Otras conexiones que podemos encontrar. Pactos en la verdad. Yeshua establece un pacto eterno con nosotros a través de su sangre, mostrándonos que los pactos deben ser sellados con fidelidad y justicia. Esto en Lucas capítulo 22, 20. Esto nos inspira a seguir su ejemplo en nuestras relaciones. Buscar la paz. En Mateo 5:9 leemos, Yeshua declara, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Elohim. Esto conecta directamente con la actitud de Abraham al buscar la paz con Abimelech. Nosotros, como creyentes, estamos llamados a hacer la paz donde vivimos con los hermanos, donde quiera que interactuemos. Testificar de Elohim. Como Abraham invoca el nombre de Adonai en Beerseba, los creyentes están llamados a proclamar el nombre de Yeshua y su obra redentora ante el mundo. Hechos 1:8. El pozo y el árbol. El pozo representa la fuente de vida y bendición, una figura de Yeshua quien se identifica como el agua de vida eterna. Esto lo podemos leer en Juan 4:14. El árbol plantado figura la obra redentora de Yeshua en el madero. Gálatas 3:13. Conclusión de la línea número 6. En lo espiritual, ese pasaje resalta la importancia de vivir como testigos del poder de Elohim, inspirando confianza y reconciliación entre las personas. Confianza en la fidelidad divina. La Haftará y la Aliyá nos recuerdan que Elohim cumple sus promesas incluso cuando parecen imposibles desde la perspectiva humana. Invitación a la expansión espiritual. Así como Israel es llamado a ensanchar sus límites, los creyentes estamos invitados a expandir nuestra fe y compartir las promesas de redención en Yeshua. Confianza en el pacto de Adonai. Así como Abraham confió en la fidelidad de Elohim para cumplir sus promesas, los creyentes estamos llamados a descansar en la seguridad del pacto eterno en Yeshua. La paciencia en la fe. Hebreos destaca la paciencia de Abraham como ejemplo para los creyentes, quienes esperan el cumplimiento de las promesas del reino. Reconocimiento de Elohim en nuestras vidas. La declaración de Abimelech sobre Elohim en la vida de Abraham inspira a los creyentes a vivir de manera que reflejen la presencia de Elohim, siendo luz para los demás. ¿Cómo podemos aplicar esta porción en nuestras vidas? Resolviendo conflictos. En un mundo lleno de conflictos, los creyentes debemos esforzarnos por resolver disputas con integridad y respeto, siguiendo el ejemplo de Abraham. Abraham, a pesar de haber sido agraviado por los siervos de Abimelech, opta por resolver la situación con diplomacia y confianza en Elohim. Esto nos enseña la importancia de buscar soluciones prácticas y confiar en la justicia del Eterno. Los creyentes pueden establecer pactos de paz en sus comunidades como reflejo de la unidad y la bendición divina. Nuestros actos de justicia y verdad
testifican la obra duradera de Elohim en nuestras vidas, como el testimonio del juramento de Abraham con Abimelech. Señales o marcas de la presencia de Yeshua en nuestras vidas. Invocación del nombre de Elohim. Abraham estableció un lugar de adoración en Berseba, recordándonos la importancia de dedicar un espacio y tiempo para invocar a Elohim en nuestra vida cotidiana. Como testimonio de vida, debemos vivir de manera que otros puedan decir: Elohim está contigo en todo lo que haces, como Abimelech reconoció en Abraham. Recordar las promesas de Elohim, al igual que el pozo y el árbol en Berseba, los creyentes deben establecer marcas espirituales que les recuerden las promesas y fidelidad de Elohim en nuestras vidas. Pasamos a la línea número 7, que está en Génesis capítulo 22, del versículo 1 al 19. En los versículos 1 al 8, Elohim pone a prueba a Abraham. Le dice: Abraham, y él contesta: aquí estoy. Y le vuelve a decir: toma a tu hijo único, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria y ofrécemelo allí como ofrenda quemada en uno de los montes que te mostraré. Y Abraham responde sin titubear y dice: aquí estoy, en signo de obediencia y sumisión. Escucha la orden de su amo y asienta su fe, y con confianza a cumplir la obra del Supremo. El Eterno usa dos palabras importantes para referirse a Isaac. La primera es único, y a quien amas. La palabra único es Yahkit, del Strong 3173, que significa propiamente unido, solo, por implicación amado, también solitario. En femenino, la vida, como que no se reemplaza. Único, única, unigénito, vida. Lo que muestra que Isaac era irreemplazable para Abraham. La otra palabra de este pasaje es amas, en hebreo ahab, del Strong 157. Abraham amaba a su hijo. Esto correspondía a una prueba en relación con la decisión de Abraham de adorar y servir a Yahweh sobre otros dioses. En los versículos 9 y 10 llegaron al lugar que a Elohim le había indicado. Abraham edificó ahí un altar, bajó la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Según algunos comentaristas, esta atadura fue idea de Isaac debido a que su intento de supervivencia podría hacerle lastimar a su anciano padre. Esto demuestra la misma disposición de Isaac a obedecer los decretos de Elohim. Los versículos 11 al 18. Entonces un mensajero de Yahweh lo llamó desde el cielo, diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió otra vez: heme aquí. Y le dijo: no levantes la mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que respetas a Elohim, pues no me has negado a tu hijo único. Cuando Abraham levantó la vista, su mirada se posó en un carnero que estaba atrapado en la espesura por los cuernos. Así que Abraham fue y tomó el carnero y lo presentó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. En el último momento apareció un carnero como un sustituto del hijo de Abraham, lo cual habla proféticamente de un cordero que moriría por toda la humanidad, Yeshua HaMashiach. En el versículo 14, y Abraham llamó a aquel sitio Yahweh Jireh, proveerá. De ahí el presente dicho: en el monte de Yahweh provee, puesto que en ese lugar se había provisto el sacrificio. Los versículos 15 al 18. El mensajero de Yahweh llamó desde el cielo a Abraham por segunda vez y le dijo: juro por mí mismo, declara Yahweh,
que por cuanto has hecho esto y no has retenido a tu Hijo único, yo pondré mi bendición sobre ti y haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas de la playa, y tus descendientes se apoderarán de las palabras de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de tu descendencia, porque tú has obedecido mi mandato. Yahweh afirma una vez más su promesa a Abraham, pero esta vez lo hace de la manera suprema y es jurando por sí mismo, puesto que no existe uno más grande que él. Este relato nos Este relato lo podemos conectar con Hebreos 6, del 13 al 18, porque cuando Yahweh le hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, verdaderamente te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa, perdonarme. Porque los hombres juran por su superior a ellos, y un juramento que se da como confirmación es para ellos el fin de toda la reclamación. Por eso, como Elohim quería demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, la garantizó con un juramento. Así, por dos actos inmutables en los que es imposible que Elohim mienta, los que hemos venido a Él en busca de refugio, tenemos un poderoso aliciente para aferrarnos de la esperanza que se nos pone delante. Los comentarios rabínicos mesiánicos dicen o explican que la prueba de Abraham no fue para Elohim, sino para revelar a las generaciones futuras que nosotros estamos aquí hoy la grandeza de su fe. Midrash Tanhuma dice que resalta que Isaac aceptó su papel, mostrando que ambos, padre e hijo, compartieron una fe inquebrantable. La Akedah es una sombra clara de Yeshua como el Cordero de Elohim, así como Elohim provee un sustituto para Isaac, también proveyó a su hijo para salvar al mundo. Métodos para descubrir a Masías en esta línea. Isaac como tipo de Mesías, de Masías, Isaac es el único hijo y amado de Abraham, similar como Yeshua es el hijo único y amado de Elohim. En Juan 13:16 lo podemos leer. Isaac lleva la madera para su sacrificio, al igual que Yeshua cargó el madero en Golgota. Juan 19:17. El carnero en el lugar de Isaac. El carnero atrapado en los arbustos simboliza el sacrificio expiatorio de Yeshua, quien fue provisto como el sustituto por los pecados de la humanidad. Este acto señala a Yeshua como el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El monte Moriah, este monte donde más tarde se construiría el templo de Jerusalén, conecta la Akedah directamente con el sacrificio redentor del Masías, quien fue crucificado cerca del monte Moriah en el lugar llamado Golgota. El nombre Adonai Jireh, Adonai proveerá, apunta a la provisión futura en el mismo lugar. La obediencia voluntaria. Tanto Isaac como Yeshua se someten voluntariamente a la voluntad de su Padre, reflejando la obediencia absoluta que lleva a la redención. Filipenses 2:8. Isaac, el nombre significa risa, su nombre significa risa, simbolizando gozo, pero en el contexto mesiánico refleja el cumplimiento de las promesas divinas y la esperanza futura en Masías. Adonai Jireh.
nombre que destaca a Elohim como el proveedor del sacrificio, conectando directamente con Yeshua como la provisión final. La frase Olam, Olá u holocausto en español implica un sacrificio que sube a Elohim. Yeshua es este sacrificio final, que ascendió para cumplir la voluntad perfecta del Padre. Yehirja, tu único, enfatiza la singularidad de Isaac y señala a Yeshua como el único hijo de Elohim enviado para redimirnos. En Hebreos 11, del 17 al 19, podemos leer que Abraham prefigura a Elohim, dispuesto a entregar a su hijo único, Yeshua, en sacrificio. Este pasaje subraya la fe de Abraham y conecta con la certeza de que Elohim podría resucitar a Isaac, lo que prefigura la resurrección de Yeshua. Juan 3:13. Juan 3:16. El sacrificio de Isaac prefigura el amor de Elohim al entregar a su Hijo único para redimir al mundo. Juan 19:17. Yeshua cargando el madero conecta directamente con Isaac cargando la madera para su sacrificio, mostrando un paralelo entre ambos eventos. En Apocalipsis 5:12, Yeshua es exaltado como el cordero que fue inmolado, destacando su papel como el sacrificio provisto por Elohim. Reflexión espiritual y mesiánica de Esalía. La provisión de Elohim en Masía. La declaración Yahweh Jireh trasciende el evento inmediato y apunta a la provisión de Yeshua como el sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad. El amor y la obediencia del Padre y el Hijo. Así como Abraham e Isaac actuaron en unidad, el Padre y Yeshua trabajaron juntos en el plan redentor. Juan 10, del 17 al 18. La redención y la resurrección. El carnero ofrecido en lugar de Isaac simboliza la sustitución, mientras que la fe de Abraham en la resurrección de Isaac prefigura la resurrección de Masías como parte esencial de la redención. Aplicación práctica para los creyentes. La fe y la obediencia total. La Akedah nos enseña a obedecer a Elohim completamente confiando en su papel perfecto, incluso cuando no lo entendemos plenamente. Confiar en la provisión de Yeshua, así como Elohim proveyó un carnero en lugar de Isaac, los creyentes debemos confiar en Yeshua como la provisión perfecta para nuestra salvación. La disposición de Abraham y Isaac refleja el amor del Padre y del Hijo, creyendo que los creyentes debemos responder a este amor con fe y gratitud, viviendo vidas dedicadas a Elohim. ¿Cómo podemos practicar esto? Con nuestra entrega total, reflexionando sobre qué aspectos de nuestras vidas aún no hemos entregado completamente a Elohim y tomar pasos para rendirlos en obediencia, confiando en la provisión divina al enfrentar los desafíos de la vida con la certeza de que Elohim proveerá, tal como lo hizo para Abraham en el monte Moría, apreciando el sacrificio del Mesías, Yeshua, al reconocer que el sacrificio de Yeshua es la máxima expresión de la provisión de Elohim y responder con gratitud y fe. Y concluyendo esta parasha, estos aliyot, o las 7, perdón, que estoy un poco emocionada. En esta parasha 7 logramos apreciar varias apariciones realizadas por parte del Eterno, Yeshua a Abraham, las cuales guiaron su vida, cambiándola y otorgándole bendiciones en su caminar. Vemos una gran cercanía y cuidado del Eterno hacia Abraham, las cuales vienen como resultado de la obediencia y de su corazón, siempre dispuesto a cambiar y a corregir errores por el verdadero amor al Rey Supremo. Si queremos gozar de intimidad con Elohim, debemos tener corazones moldeables por los tratos o manifestaciones que Elohim tiene y permite hacia nosotros.
Como creyentes, aplicando, cómo aplicarlo espiritualmente, obedeciendo en medio de pruebas. Abraham nos enseña a confiar en Elohim, incluso cuando su plan parece contradictorio al nuestro. Este fe, esta fe resulta en bendición y propósito eterno. Confiando en la provisión divina, la frase Yahweh Jireh nos recuerda que Elohim provee exactamente lo que necesitamos en el momento justo, viviendo como ofrendas vivas. Así como Isaac fue colocado en el altar, los creyentes somos llamados a representarnos como sacrificios vivos. Romanos 12:1 lo dice, completamente entregados a la voluntad de Elohim. Y hasta aquí mis aliyot. Espero que les haya sido de bendición. Discúlpame que estoy algo tocado con esta enseñanza de hoy. Bendiciones y doy el paso a mi hermano Carlos Julio. Bendiciones, Shabbat Shalom. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Marianela. Excelente exposición, muy emotiva, y le damos gracias al Padre por eso. Eso debe hacer la palabra en nosotros. Muchas gracias. Bueno, la porción que me toca a mí es la Haftará. La Haftará, como siempre repetimos y debemos repetirlos para que haya algo coherente, y es que eh, muchas veces encontramos paralelos y otras veces no. O muchas veces vemos los paralelos, pero no los encontramos o no los podemos encontrar porque pensamos que no es un real paralelo. Pero nos vamos a dar cuenta en la Haftará de hoy que tenemos grandes paralelos con respecto a lo que estamos haciendo. La Haftará, basada en la Parashá Vayera, en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, el capítulo 4, el versículo 1 al 23, tiene dos títulos particulares: el aceite de la viuda y la tsunamita. Entonces, vamos a basarnos en la tsunamita en esta ocasión, ya que en el periodo pasado nos basamos en el aceite de la viuda para hacer la haftará que corresponde el día de hoy. Hemos entendido estas dos simples historias, si nos permitimos decirlo así, atribuirles un título de simples. Cuando vemos que el Adón decidió dejárnoslas allí escritas para que nos sirvieran de apoyo en nuestro aprendizaje, para que un día podamos aprender más y más de lo que en realidad es su palabra en profundidad, entonces, ¿podríamos llamarlas simples? ¿Simples historias? Veamos. El profeta Eliseo, sucesor del profeta Elías, servidor y temeroso de Elohim, nos deja claro que la función del profeta, de los profetas en ese entonces, no es únicamente dar a conocer acontecimientos futuros y exhortar al pueblo, como ya conocemos por haberlo estudiado, sino ser la voz de Elohim en todo lo que él decida, ya que los profetas eran, entre comillas, asimilados como ángeles en la tierra. Entiéndame bien, la palabra ángel traduce mensajero de Elohim o mensajero. Entonces, por eso eran asimilados a ellos. También no solo venían con exhortación, sino que estaban presentes en todas partes para traer actos de bondad, para ayudar al pueblo, para que el pueblo caminara correctamente, para que dieran pasos de justicia, amor y rectitud, utilizándolos a ellos como la voz de nuestro Elohim eterno. Y esto delante de todo el que se pusiera delante de ellos. Vamos a ver en las siguientes historias de esta Haftará cómo podemos entender esto. Siempre en la Haftará nos ponemos retos, como dije al principio, de encontrar estos puentes, estos paralelos que unen la Parashá con la Haftará. Y muchas veces no los alcanzamos a encontrar porque no indagamos suficientemente en profundidad. Se trata de analizar, descubrir, intentar profundizar y sumergirnos en ellas con el único fin de que podamos después, por medio de nuestras limitaciones mentales, por falta de estudio tal vez, o por falta de comprensión, encontrar esas conexiones que de repente van apareciendo delante de nosotros. Y esto obviamente no por nosotros mismos, sino por medio del Ruaj de santidad, que van saliendo y que nos va haciendo ver cada vez que vamos más en profundidad cuando hacemos el estudio. Esto mostrándonos que el tiempo de lectura que pasamos en la palabra que el Eterno nos dejó
es muy, muy, muy importante y que tenemos que hacer esta lectura cotidianamente con el fin de no perdernos todo eso que está allí escondido y que por medio del Ruaj el Eterno nos quiere revelar. Entonces, veamos bien lo que nos hace referencia, por ejemplo, el profeta Jeremías, cuando hablamos de lo que es estudiar en profundidad para entender la palabra. Jeremías en el 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O también en Daniel 2:22 que dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y para terminar, por ejemplo, dice en 1 Corintios 2:9 al 10, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Elohim ha preparado para los que lo aman. Los que lo aman, amados, cuando entendemos lo que Yeshua nos dijo, que si amamos al Padre, guardamos los mandamientos, ese mandamiento es justamente escuchar la palabra del Eterno, predicarla, estudiarla para poderla entender. Pero sigue diciendo el versículo, pero Elohim nos las reveló a nosotros por medio del Ruach, porque el Ruach todo escudriña, aún en lo profundo que nos pone Elohim. En el Brit Hadashah, el apóstol Shaul, Pablo, nos explica, o el Rab Shaul, que el Ruach de santidad es quien nos revela los misterios y verdades profundas de la palabra de Elohim. Esta semana, como les decía al principio, la Haftará compete que corresponde a la Parashá Vayera, y vamos a dar inicio a lo que podría ser eso que usted debe entender. Debemos ser capaces de encontrarlos, esos paralelos que están entre la Parashá y la Haftará. Si no los encuentran, no hay ningún problema, no es una obligación, pero sí siempre va a haber una conexión. Ejemplo, la hospitalidad, una profecía a una mujer estéril que dará a luz un hijo y la experiencia cercana a la muerte de ese hijo y aún lo más importante, ¿qué estamos dispuestos a hacer por esa emuná, por esa fe que tenemos, en que creemos? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? Si le preguntamos a nuestro patriarca Abraham, hasta dónde podemos llegar, tal vez él nos pueda ayudar fácilmente cuando lo leemos, ya que él es el padre de la fe, de la emuná, que en realidad encierra muchísimo más la palabra emuná que simplemente fe. Ejemplo, la bienvenida de los invitados es una característica destacada tanto al comienzo de Bayerá como en las historias de los milagros de Eliseo. Es tan valiosa ese mandamiento de recibir invitados, y lo podemos catalogar como eso, que tiene una prioridad especial. Incluso van a caer en cuenta algo, ustedes que estuvieron atentos a lo que nos han traído las hermanas, que se puede interrumpir el estar hablando con Elohim mismo, para atender los otros visitantes, que fue lo que hizo nuestro padre Abraham. Estaba hablando con Elohim y yo me hubiera quedado todo el resto de mi vida hablando con él y dejaría a los invitados de lado. Pero no, él se ocupó también de atender los otros invitados. Lo mismo hizo la tsunamita en este caso. El señor profeta era reconocido, era un invitado de la casa y por eso lo atendió como debía de ser. En ambas historias, el mensajero de Elohim se acerca a una mujer sin hijos, en este caso Sara con Abraham y la mujer tsunamita como paralelo, y le dice que pronto darán a luz. Y en ambos mensajes son recibidos con escepticismo, porque ninguna de las dos cree que puede dar a luz. Pero ambas mujeres finalmente conciben a sus hijos, y esto nos sirve como paralelo. Quizás lo más conmovedor es que tanto en la Parashá como en la Haftará cierran las historias de hijos que milagrosamente sobreviven a lo que de uno u otro modo sería una experiencia de muerte. Lo vemos claramente con Isaac y el hijo de la tsunamita. En los dos casos, la muerte siempre estuvo presente al lado de los dos. Claro, sabemos que Isaac, por haberlo leído, entre comillas, en el corazón de su padre y en su mente, fue sacrificado en el monte Moriah y salvado en el último momento por la voz de nuestro Adón. Así como el niño de la tsunamita, que éste literalmente muere, pero es revivido o resucitado por el profeta gracias a su oración. La mujer tsunamita, podríamos decir, es la mujer sin nombre, porque habla simplemente de la tsunamita.
Claro está, Tsunamita, para que quedemos claros, no es su nombre, no representa su nombre, sino del sitio de su nacimiento. Ella concibe después de muchos años de infertilidad, tras una bendición y profecía dada por el profeta Eliseo. También nos podemos preguntar por qué la Tsunamita dice que Eliseo era un santo en el versículo 9, cuando lo leemos. Pues podemos encontrar dos respuestas paralelas a esto. Nos dice que ella vería algo, no nos dice el versículo que ella vería algo raro o anormal en el profeta, o que hiciera cosas magníficas, o que lo visitaran mujeres u otras personas, o que le hicieran cola para visitarlo. No dice nada de eso. Porque mientras él vivía con ella, lo único que ella vivía y que se preguntaba a ella era cómo este hombre se portaba delante del pueblo, cómo el pueblo lo veía, ya que ella era una líder de ese pueblo, si no es que dirigía el pueblo, porque eso es lo que dice. Y cómo podemos nosotros hacernos la pregunta, ¿cómo podemos ver la santidad de alguien? ¿Cómo yo puedo decir que alguien es santo? ¿Cómo hago para verla? Estamos haciéndonos una pregunta que es retórica, pero que es válida, porque lo santo se debe ver, como sucedió con la tsunamita. ¿Qué fue lo que vio en Eliseo, en el profeta Eliseo? A diferencia de una persona virtuosa en el mundo, como decía la hermana Paola, no necesariamente tiene que tener algún distintivo particular para que si lo miramos bien y se actúa de manera normal y común, pues pasa desapercibido. Pero aquel que busca gloria, alabanza, estar presente y hacerse ver, en ese lo único que vemos es algo que no nos conviene a nosotros. A diferencia de una persona en la que podríamos decir, como la tsunamita, que puede presentarse delante de nosotros y vemos el recato, las buenas formas, lo educado, la forma de comportarse, y todo eso denota santidad de una persona. Y santidad, debemos entender la palabra, no es esa santidad que nos enseñaron a nosotros como los santos que tenemos que decirlo para que me entiendan, católicos, sino santidad es estar apartado del mundo normal. Así debe ser nuestra santidad cada día, visible para el mundo. Y eso era lo que también veían en Abraham cuando él recorría todas las tierras, las cuales después serían dadas al pueblo de Israel. Para nosotros hoy llegar a esta misma conclusión basándonos en la forma en que un hermano come, viste, habla, camina, gesticula, actúa y se comporta, es decir, en la más mínima expresión de sus cualidades o actitudes con referente al Ruach que vive dentro de él, es lo que hace ver y discernirlo, que aprendamos a decir si tiene santificación o no. Pero entonces así también entenderíamos lo que nos dijo nuestro Adón Yeshua, que dijo que por sus frutos los conoceréis. Así que por los frutos que nosotros demos, seremos conocidos alrededor de nosotros como santos realmente apartados para el eterno, apartados del mundo y para hacer las cosas que no hacemos cotidianamente. Esto nos enseña a centrarnos no en cómo nos ven los demás, sino en lo que realmente somos y lo que tengo que hacer yo para mejorar esa parte. Lo que debemos ser para que se vea en nosotros esa santidad. Que pasando, recordamos, no quiere decir, vuelvo y repito, que somos santos como aquellos que nos enseñaron, los que les ponen una vela para pedir milagros, sino que somos santos porque somos apartados para las cosas del Eterno. Y esto es servir a Elohim. Tener la capacidad de ver más allá en la palabra de Elohim nos permite o nos abre el mundo a otra perspectiva espiritual y a otra sensibilidad al Ruach HaKodesh, al Ruach de santidad, que es lo que mora dentro de nosotros. Pero esto lo logramos únicamente ahondando en la palabra del Eterno, como Él nos dijo, escudriñar la palabra para que ella se os revele. Muchas veces la desesperación nos ciega, haciéndonos incapaces de ver las posibilidades que se abren delante de nosotros. También, aunque estemos caminando en la palabra del Eterno, porque dejamos entrar el estrés a nuestras vidas, somos incapaces tal vez de ver lo que está allí oculto o no se nos revela porque no tenemos nuestro corazón y nuestra mente dispuesta para poder que esto llegue. Tenemos que ser observadores. Allí en la misma historia de la tsunamita, Giesi, el siervo de Eliseo, le señaló que su anfitriona, o sea, la tsunamita, la que lo acogía, era estéril. Y estos sabían que ella
como vimos antes, no tenía ninguna necesidad porque ella dijo, vivo en medio de mi pueblo, o sea, el pueblo la sostenía. Y el profeta decidió recompensarla con un milagro. Él decidió hacer un milagro. Podemos pensar que fue él en su propia naturaleza o que fue él por medio de Elohim. Y haciendo entonces, como dijimos antes, una historia de paralelo, con la Parashá y con la Haftará, como sucedió con Abraham y Sara. De la misma manera sucede con otras mujeres estériles en toda la palabra del Eterno. Rivka, Raquel, Hana, la madre de Sansón y también Mijal. Era como si Elohim les estuviera diciendo a estas mujeres y a nosotros, hoy sus descendientes, cuando te sientas solo, yo estoy contigo. Cuando te encuentres abandonado y desamparado, tienes en mí en quien confiar. Clama a mí y yo te responderé. Por eso necesitamos emuná y no simplemente fe. Emuná es una fe de obediencia. Obediencia a la palabra del Eterno, obediencia a aprender, obediencia a caminar en la palabra, pero entendiéndolo en la forma correcta y no como le hemos tenido deformada hasta hoy. Amados, en estos tiempos de tribulación, reflexionemos en los momentos que vivieron nuestros antepasados, nuestros patriarcas, y recordemos cuando la emuná que sobrepone y se sobre todo pasa por encima claramente del sufrimiento, de las necesidades y de aquello que no conocemos, entonces le damos espacio y cabida a que llegue la inteligencia y que podamos tener esas visiones reveladas por el Rúa de Santidad a nuestra mente y nuestro corazón. Tengamos confianza, amados, que la emuná en la historia que acabamos de ver podremos oír, entre comillas, la risa de Sara e Isaac, el arrullo de los primeros llantos de este mismo de Isaac. O también podemos ver, porque hemos entendido, que el Padre Eterno consoló al pequeño Ismael en el desierto y nos afirmó que también sería una gran nación. Y también podemos oír, si nos ponemos a prestar los oídos a la palabra y entendemos correctamente, la alegría del niño de la tsunamita cuando volvió a la vida. Cada uno de nosotros somos bendecidos con una revelación personal, cada uno distintamente y en manera diferente, y eso lo entendemos. Pero cada uno también lo recibe en función de su emuná, de su fe obediente. Y esto con un solo fin, de probarla, de probar esa emuná que está dentro de nosotros. Estemos seguros que nuestro Elohim nos traerá un mundo de bendiciones a nuestro alcance cada día, y lo vemos por el techo que tenemos, por el cobijo que tenemos, por el calzado, por el vestido, por la economía y por todo lo que el Señor pone delante de nosotros. Si obedecemos su palabra, pero al obedecerla tenemos que tener en cuenta que primero debemos comprenderla, porque ¿cómo obedecemos ciegamente sin saber qué es lo que Él pretende para nosotros? Podemos colocar como paralelo y ejemplo lo que hizo Abraham. El Eterno se le presentó a Abraham y él obedeció y comenzó a caminar y salió en dirección. Pero no olvidemos que no simplemente hizo eso, sino que durante todo el camino le estuvo hablando para decirle qué debería hacer. Es lo que debemos hacer hoy nosotros. Nuestra muná nos debe llevar a eso, a que tengamos una fe obediente, como hizo el profeta Eliseo, el profeta Elías, como hizo todos los patriarcas que conocemos, que caminaban delante del Eterno, pero porque Él iba detrás sosteniéndolos, explicándoles qué debían de hacer. Hoy nosotros no tenemos esa posibilidad porque sabemos que nuestro Adón Yeshua HaMashiach nos dijo que los profetas eran hasta Juan, hasta el profeta Juan, el que llamamos, mal llamamos el Bautista, pero que si lo traducimos llamamos Juan el Inmersor. Entonces, eso es lo que nos pide el Eterno. Lo que nos muestra esta historia de la tsunamita, nos muestra justamente esto, que debemos ser obedientes para acoger todo visitante que llegue para la palabra del Eterno, todo aquel que se presente delante de nosotros, que en realidad viene con una esperanza de que hablemos de la palabra del Eterno, pues podamos dársela y brindársela. ¿Y cómo hacemos nosotros? Pues nos toca que aprenderla primero, escudriñarla para que se revele y así podamos darla de una buena mano a aquellos que están esperando. A estudiar, nos toca que estudiar, se acaba el tiempo, amados. Las señales que hay son muy claras. No vamos a decir que es mañana ni que es en 2 días, porque inclusive puede ser hoy mismo el día del fin.
No sabemos cuándo, sabemos que es en una fecha particular, pero podemos saber y hemos entendido que el Padre también puede cambiar los planes con respecto de nosotros. Amados, esperemos que cada uno de ustedes pueda ser bendecido cuando escuche esta palabra, que pueda compartirla, que pueda escucharla de nuevo para entender lo que se quiere enseñar y que también cada uno de nosotros pueda recibir la bendición de la palabra y cada uno de ustedes que está comenzando pueda tener ese entendimiento y ese corazón dispuesto para Elohim, para que reciba la palabra del Eterno desde todo punto de vista y para una buena enseñanza. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Seguimos ahorita con el Brit Hadashah. Mi amada esposa, adelante. Bueno, Shalom, amada familia. Vamos entonces a hacer la conexión de nuestro Brit Hadashah con la Parashá Vayera. La Parashá Lech Lecha, vete de tu tierra o vete de ti mismo. En este es el llamado de Abraham y el inicio del pacto con Elohim. Elohim llama a Abraham a dejar su tierra y su familia para formar una nación que será bendición para todas las familias de la tierra. Aquí comienza la historia de la fe. Abraham obedece, confía y camina con Elohim sin saber a dónde va. El pacto se reafirma con la promesa de una descendencia y una relación eterna con Elohim. Lech Lecha marca el comienzo del camino de la fe. Mientras en Noaj Elohim trata con la humanidad, en Lech Lecha Elohim comienza a tratar con un corazón, el de Abraham, iniciando el proceso de formar un pueblo de pacto. Abraham aprende que la fe implica salir, confiar y obedecer. En Vayera, Elohim se revela íntimamente a Abraham y prueba su fe hasta el extremo. Vayera significa y se le apareció, mostrando una nueva etapa de la relación entre Elohim y Abraham. Y ya no es solo un llamado, sino una revelación personal. En esta porción Elohim visita a Abraham en Manre. Aquí vemos la hospitalidad de Abraham. También aquí se anuncia el nacimiento de Isaac. Se revela el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por los justos. Nace Isaac y más adelante Elohim prueba a Abraham con el sacrificio de su hijo. Veamos la conexión espiritual con las anteriores parashot. En Bereshit, Elohim creador, ahora se muestra como el Elohim cercano y personal. En Noaj, la obediencia salva, pero en Abraham la obediencia nace del amor y de la fe, no solo del temor. De Lech Lecha, el llamado a salir se transforma ahora en el llamado de confiar completamente, incluso cuando todo parece perderse. La prueba de Isaac. Así Vayera completa el proceso de la madurez espiritual de Abraham. Vayera es la fe probada, la promesa cumplida y el amor sacrificial. Esta es una de las porciones más ricas y mesiánicas de la Torá. Bereshit 18:1 nos dice, y se le apareció a Adonai en el encinar de Menre. El título Vayera significa y se apareció. Aquí no solo Elohim habla, sino que se manifiesta personalmente a Abraham. 3 visitantes llegan. Uno representa a Adonai mismo y los otros son malajines, ángeles del Eterno. Hagamos la conexión con el Brit Hadashah. Así como Adonai se revela a Abraham en forma visible en el Brit Hadashah, Elohim se revela en carne por medio del Mesías Yeshua. La conexión con el Brit Hadashah, Juan 1:14 nos dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En ambas revelaciones Elohim visita al hombre para confiar su promesa y manifestar su misericordia. La promesa de la vida y el nacimiento de Isaac. Abraham y Sara ya eran ancianos y humanamente la promesa de un hijo era imposible.
El Brit Hadashah, Bereshit 18:14 nos dice, ¿hay alguna cosa imposible o difícil para Adonai? Isaac significa risa, el gozo que nace de la fe cumplida. Esto no fue una risa como nos enseñaron antes, que ella se había reído diciendo, como en burlesco, no, ella se rió de la alegría de saber que a su edad todavía podía engendrar un hijo. Hagamos la conexión con el Brit Hadashah. En Lucas 1 vemos un paralelismo con Elizabeth y Zacarías, quienes también conciben milagrosamente. Ambos casos muestran que Elohim cumple su palabra cuando todo parece sin esperanza. Lucas 1 nos dice, porque nada hay imposible para Elohim. Así como Isaac nació por medio de la promesa, el creyente nace por medio del Espíritu. Romanos 9:8 nos dice, los que son hijos de la promesa son contados como descendencia. Abraham intercede por Sodoma. Elohim revela a Abraham su plan de juzgar a Sodoma y a Gomorra, y Abraham intercede. Bereshit 18:23. ¿Destruirás también al justo con el impío? Él apela a la justicia y misericordia de Elohim y desciende de 50 hasta 10 justos. Aunque Sodoma no se salva, la oración de Abraham rescata a Lot. Hagamos la conexión con el Brit Hadashah. Juan 2:1 nos dice, tenemos un abogado para con el Padre, Yeshua HaMashiach el justo. Así como Abraham intercede por los justos, Yeshua intercede por nosotros ante el Padre. Lucas 23:34 nos dice, y Yeshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Vayera vemos el corazón sacerdotal de Abraham, prefigurando el ministerio intercesor de Yeshua. El juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. El contraste entre gracia y corrupción. Los ángeles visitan a Lot, quien él lo recibe en su casa, pero los hombres de la ciudad buscan violentarlos. Sodoma representa la sociedad entregada al pecado y al egoísmo. Elohim destruye la ciudad con fuego, pero salva a Lot a causa de Abraham en Bereshit 19:2. Conexión con el Brit Hadashah. Lucas 17:28 nos dice, así también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en la tierra. El mensaje es claro. Antes del juicio, Elohim siempre provee un camino de escape. Yeshua es el camino de salvación antes del juicio final. ¿Escuchaste? Yeshua es el camino de salvación antes del juicio final. Isaac, el hijo de la promesa. Finalmente se cumple la promesa. Bereshit 21:2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en tiempos que Elohim le había dicho. Isaac representa la vida que surge de la fe. Sara ríe y su risa se convierte en un testimonio de fidelidad divina. Conexión con el Brit Hadashah. Hebreos 11:11 nos dice, por la fe también Sara recibió fuerzas para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Isaac es un prototipo de nuestro Mesías, un hijo nacido de la promesa sobrenatural, amado por su padre, ofrecido en sacrificio y restaurado a la vida. La atadura de Isaac, figura del sacrificio del Mesías. Bereshit 22:2 nos dice, toma ahora a tu hijo único, a quien amas, Isaac, y ofrécelo en holocausto. Este es el momento cumbre de la fe de Abraham. Elohim prueba su corazón, no porque quiere muerte, sino porque quiere mostrar el poder de la obediencia y de la fe absoluta. Isaac lleva la leña,
Yeshua lleva su madero. Abraham levanta el cuchillo, pero un ángel lo detiene. Bereshit 22:12. No extiendas tu mano contra el muchacho. Y Elohim provee un cordero en lugar del hijo. Bereshit 22:14 dice, y llamó a Abraham a aquel lugar Adonai Jireh, el Señor proveerá. Conexión con el Brit Hadashah. Hebreos 11:17 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Romanos 8:32 nos dice, la aquedá, la atadura, es una profecía viviente. Escucha esto, Isaac, el hijo amado. Moriah, el monte donde más tarde Yeshua sería sacrificado. El carnero, sustituto, provisor por Elohim. Abraham, el padre que ofrece por amor. Todo apunta al sacrificio perfecto del Mesías, cordero perfecto de Elohim que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El pacto confirmado, bendición universal. Bereshit 22:18 nos dice, Elohim afirma su promesa, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Conexión con el Brit Hadashah. Gálatas 3:16 dice, y la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, la cual es el Mesías. El Brit Hadashah muestra que Yeshua es la simiente que cumple la promesa de bendición universal. Apliquémoslo a la vida práctica. Elohim se revela en lo cotidiano. Aprende a reconocer su visita. Cree aunque las cosas se vean imposibles. La promesa no depende de la edad ni del tiempo. Intercede. Como Abraham, ora por tu ciudad, tu familia y tus generaciones. Confía en su provisión. Adonai Jireh, él siempre provee el cordero. Entrega a Elohim lo más amado, porque el amor verdadero se prueba en la entrega. En la Parashá Vayera se revela el corazón de Elohim. El Elohim que se aparece, Vayera. El Elohim que escucha, Sara. El Elohim que intercede, Abraham. Y el Elohim que provee, Adonai Jireh. En el Brit Hadashah, ese mismo Elohim se revela plenamente en Yeshua. Él es la visita divina, el hijo de la promesa, el intercesor justo y el cordero provisto. Abraham vio mi día y se alegró. Juan 8:56. Yeshua es el cumplimiento del llamado, la promesa y el sacrificio del monte Moriah y el Gólgota. Estos están unidos por una sola palabra, amor. Bueno, las primeras 4 parashot muestran el proceso del plan de Elohim para formar una relación íntima con el ser humano. Bereshit, Elohim crea y el hombre cae. En Noah, Elohim juzga, pero trae gracia. Lej Lejá, Elohim llama a un hombre para redimir al mundo. En Vayera, Elohim se revela personalmente, confirmando su pacto de amor y prueba. Así Vayera representa la madurez de la fe, cuando el creyente ya no solo sigue a Elohim, sino que conoce su corazón y está listo a rendirle todo al Eterno. Amén. Hasta aquí nuestro estudio de la parashá del día de hoy. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida, que el Padre Eterno te bendiga y te guarde, y nos vemos en la próxima parashá. Te deseamos un excelente Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, muchas gracias, amada. Gracias a todos los hermanos que hemos participado trayendo las enseñanzas. Les recordamos que siempre es muy bueno que usted lo vea de nuevo cuando tenga la oportunidad o que lo escuche, esté haciendo alguna actividad
colóquelo en sus oídos y escúchelo para que, así como a nosotros nos ha traído bendición en lo que hacemos y en nuestro caminar, entendimiento en la palabra del Eterno, también sea para usted y lo traiga también a su mente y a su corazón, con el único fin de que siga el camino a la meta que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Si no es por él, no podemos entrar, ya lo entendimos. Damos gracias a cada uno de los maestros, la hermana Paola, el hermano Francisco, la hermana Marianela, mi esposa, y al pastor, al más grande sobre todos, a nuestro don Yeshua HaMashiach, el cual nos lleva de la mano y nos conduce hacia la meta. Dale like y comparte. Es muy importante que lo hagas con el único fin de que este mensaje pueda alcanzar a otros hermanos por las cuatro esquinas de la tierra. Somos las Asambleas de la Torah Viviente, un refugio para las naciones, y esta era la Parashá Vayera, Parashá número 4 del nuevo ciclo de estudios. A ti te decimos Shabbat Shalom, bendiciones, y que este Shabbat shalom. estudio sea para ti. Shalom. Shalom, shalom, bendiciones.